Agridulce en el mejor de los casos es el sabor de boca que dejó la realización de la Sexta Cumbre de las Américas los pasados 14 y 15 de abril. Aunque pueda no haber sorpresas negativas porque la ausencia de acuerdos fuera algo previsible, algo incuestionable es que en esta, como en muchas otras cumbres, fueron pocos los resultados concretos y muchos los que a juicio de analistas no fueron sino discursos vacíos, totalmente alejados de la realidad. Es pues en este contexto hemisférico en el que México y Perú buscan insertarse, impulsar sus intereses y valores y construir a nivel latinoamericano y global herramientas que les permitan alcanzar sus objetivos estratégicos en lo económico, en lo político y en lo social. René Palacios para Efecto Mundial, Efecto TV. Hace un par de semanas terminó la Cumbre de las Américas en Cartagena, Colombia, en donde de los 35 países del continente asistieron 33. Cuba, que no estaba invitado, aunque no sé si hubieran querido o no ir, probablemente sí, vamos a pensarlo así, pero y un vecino de ustedes, Ecuador, que decidió no ir como solidaridad con Cuba, pero estuvieron 33 países ahí. Y es la primera vez en 6 cumbres que no hay comunicado final porque no pudieron llegar a acuerdos en algunas de las cosas esenciales. Una de ellas, por cierto, la presencia o no de Cuba en la cumbre. Otra de ellas el tema de las Malvinas, que también fue muy divisivo. Pero había otros también, el gran proyecto que tuvo el presidente Clinton en 94 en Miami, en la primera cumbre de las Américas, de tratar de generar un espacio todo americano de libre comercio, pues simplemente se quedó en el camino y al parecer no va a funcionar. Pero sí llama la atención, yo estuve presente en la cumbre, como sabes, me llamó mucho la atención dos cosas. Uno, el diálogo tan abierto, tan fuerte incluso, tan poco diplomático, si se me permite la expresión, que hubo hacia sobre todo Estados Unidos por parte de una serie de países latinoamericanos, y la otra, lo partida que está el continente realmente desde el punto de vista ideológico, en proyecto. Ustedes están enclavados en un sitio que es como un gozne de las Américas, ¿no es cierto? Porque están realmente como vecinos del ALBA, de todo el grupo chavista, digamos, pero al mismo tiempo con proyectos muy propios, ¿no? Y realmente con pocos conflictos con los vecinos. Realmente han llevado la fiesta bastante en paz, sobre todo yo creo que en los últimos 5 años. ¿Cómo observas tú, vamos empezando por regiones, a la zona andina, digamos, en primer lugar? ¿Qué futuro tiene? ¿Hay posibilidades realmente de que estas brechas ideológicas puedan ser superadas por proyectos de más alto calibre, digamos, que rebasen las ideologías? Muchas gracias por la pregunta. Estuve involucrada directamente con el tema andino en mi última posición en Lima como directora general para Asuntos Económicos y subsecretaria para Asuntos Económicos, y he visto de cerca el tema, muchas veces con frustración, especialmente en el año 2009, 2010, pero debo señalar que en el año 2011 empezaron a darse cambios importantes. En primer lugar, hubo una mejora de la relación personal entre algunos de los presidentes, que de alguna manera esto afectó el avance ¿El presidente Humala la lleva mejor con los vecinos? Eso inclusive en la época de Alan García, porque estoy hablando de la época, ya en la época final del gobierno de Alan García, una mejora entre su relación con el presidente Evo Morales, que fue muy importante, tanto a nivel bilateral como en el marco andino. Entonces creo que eso ha permitido empezar a mirar... Esa era de las áreas de más tensión, digamos, pero entre no Perú solamente y Bolivia, eso, Ecuador y Colombia. Acuérdense que Ecuador y Colombia tuvieron problemas. Sí. En realidad, todos los países andinos estaban, digamos, un poco alterados, ¿no? Pero el proceso andino es un proceso sumamente importante, es un proceso que tiene que revitalizarse, y lo que me da satisfacción es ver que en los últimos meses, desde el año pasado, se empezó justamente a plantear una reestructuración del proceso. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Ha ocurrido también que se han creado demasiadas instituciones que no necesariamente uno ve los resultados concretos que quisiera, y en muchos casos la razón por la cual no dan estos resultados es porque las diferencias ideológicas no permitían que se avanzara. Entonces es un círculo vicioso. Entonces hay una serie de propuestas que con la presidencia colombiana del proceso de integración andino estaban poniéndose sobre la mesa. Y que la canciller colombiana que estuvo a cargo de la Corporación Andina de Fomento. Claro, ella conoce y todo, pero antes de eso, cuando al Perú le tocó la presidencia andina, tuvimos una posición muy pragmática. Eso fue el 2009-2010. Fue decir, bueno,
avancemos en lo que es posible tener consenso. Por ejemplo, desarrollo fronterizo, por ejemplo, el tema de medio ambiente y cambio climático, por ejemplo, los temas sociales, ¿no? Sin embargo, no obstante que era una propuesta muy pragmática, aún así tuvimos dificultades por los temas estos políticos personales, yo diría más que nada, entre los... O sea, los protagonismos de los presidentes influyen mucho. Diferencias, digamos, lo que pasa es que fueron momentos complicados porque recuerda, Enrique, que hace algunos años cuando Colombia y Perú deciden avanzar con la negociación del Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos, sí, que inicialmente se había planteado como un esfuerzo andino. ¿No les dijeron como a nosotros que ya le habían vendido el alma al diablo? No, por lo menos que yo sepa. Pero en todo caso, lo que sí ocurrió es que, claro, esto que inicialmente fue un proceso andino, tuvo que limitarse a 2 países porque los otros países no querían, no tenían interés, y Perú y Colombia sí empujaron el tema para lograr ese acuerdo, porque como dije hace un rato, los acuerdos de libre comercio con Estados Unidos y con la Unión Europea son importantes, son nuestros principales socios comerciales. En el caso de la Unión Europea pasó algo similar. Y eso generó pues muchos, digamos, fastidios entre los países que no entraron y que consideraban que eso estaba afectando el proceso de integración. Entonces no solamente el tema personal, sino también hubo temas de fondo que afectaron de alguna manera el proceso. Pero el resto de los andinos no mostró tampoco mucho interés en tener este tipo de acuerdos. Por eso, justamente, Ecuador y Colombia, Ecuador y Bolivia no tienen interés. En el caso de la Unión Europea, sin embargo, Ecuador está interesado en concretar el acceso al acuerdo, porque el acuerdo con la Unión Europea se llama acuerdo multipartes. Justamente fue difícil lograr que la Unión Europea aceptara negociar solo con algunos países, porque ellos querían negociar con la comunidad como bloque. Sí. ¿No? Pero cuando se dieron cuenta que era inviable lograrlo, felizmente aceptaron que se pudiera avanzar con Perú y Colombia siempre y cuando se dejara abierta la posibilidad de que los otros 2 pudieran sumarse. Por la información que yo tengo, Ecuador estaba avanzando en las negociaciones y Bolivia había dado algunas señales de interés. No sé si han prosperado. Es que mi impresión, o por lo menos una de las conclusiones a las que yo llegué ahí en la reunión de Cartagena, es que no se trata de una América que vaya a varias velocidades, es aún peor, va en varias direcciones. Bueno, lo que ha ocurrido en los últimos años es que en la medida ¿Cómo juntamos las piezas? Claro, en la medida que fallaban algunos de los procesos que se estancaban, algunos de los procesos de integración, surgían nuevos, ¿no? Y muchos de los cuales estaban, digamos, hablando de los mismos temas y estaban de alguna manera reincidiendo en los temas, ¿no? Por ejemplo, tenemos, Comunidad Andina falla, pero no avanza o se estanca, cosa que, como dije hace un rato, creemos que está en proceso de reactivación por las propuestas que se están haciendo en este momento. Mercosur, que también era un proceso que nació con muchísima fuerza, también empezó con muchos problemas. UNASUR surge más bien con un enfoque distinto, tanto Comunidad Andina como Mercosur surge más con un enfoque económico. Sí, UNASUR surge con un enfoque más político y ahí sí... Y de seguridad también, ¿no? Y me parece interesante señalar que en el caso de UNASUR, no obstante las diferencias ideológicas y políticas, sí se está avanzando en la base de algunos puntos de consenso. Y creo que es un proceso que sigue avanzando, ¿no? Pero tenemos además CELAC, que también estamos apoyando, que es un proceso, pues, de toda la comunidad de estados latinoamericanos y el Caribe. Es una propuesta mexicana que creemos que debe jugar un rol político, pero también ahí es cierto, se avanza, pero no a la velocidad ni al ritmo que quisiéramos, porque efectivamente hay visiones distintas de algunos países, ¿no? Sin embargo, juega un rol importante como representación de la América Latina y del Caribe frente al mundo, ¿no? Con razón, el presidente Hugo Chávez decía en alguna ocasión que los presidentes se la pasaban de cumbre en cumbre, mientras que los pueblos iban de abismo en abismo, decía él, ¿no? Bueno, ese tema de las cumbres ha sido tocado recientemente por el propio presidente Calderón, cuando se refirió al tema de la cumbre virtual que tuvieron los países de la Alianza. Que un presidente hoy día en América Latina, sobre todo, puede pasarse, no sé, un tercio de su tiempo yendo a cumbres y dándole seguimiento a las cumbres. Lo que pasa es que si en esas cumbres tú logras destrabar procesos y si logras reforzar
políticas. Puede ser muy importante, sí. Por supuesto que la diplomacia presidencial es muy importante, ¿no? Sí, pero a veces quizá hay una saturación de ellas, ¿no? El problema es esta dispersión y duplicación de esfuerzos que está existiendo en diversos proyectos de integración. Y se viene hablando ya de la posibilidad pues de unificar esfuerzos. O sea, ya la madre de todas las cumbres. Exacto. Y tener una al año muy fuerte, a lo mejor que dure 4 días en lugar de medio día, hacer una cosa bien. Se está trabajando esa idea, pero no es muy fácil avanzar, no lo sé, ¿no? Hay muchos intereses ya creados. Bueno, vamos a regresar en esta conversación con el embajador del Perú para algunas conclusiones. Regresamos.